Custodia compartida. Cuando tu ex y tu sangre juegan en equipo contra ti. Hace 5 años mi vida en Buenos Aires era lo que muchos llamarían normal. Soy Javier, un arquitecto de 38 años, casado con Tatiana durante 12 años, con 2 hijos maravillosos, Caterine de 6 años y Julián de 4. Qué irónico pensar que todo iba tan bien. ¿No? Pues no. El tiempo y la incomprensión terminaron por sacarle factura al matrimonio. El divorcio parecía ser la solución más madura. Tatiana y yo acordamos dividirlo todo 50 y 50, incluida la custodia. Hasta planeamos usar un mediador para mantener todo civilizado. Si hubiera sabido lo que se avecinaba, habría contratado un ejército de abogados desde el primer día. De la nada Tatiana comenzó a tejer una red de mentiras tan elaborada que haría sonrojar a un guionista de telenovelas. Me acusó de abuso financiero, control emocional y negligencia paternal. Yo, que siempre mantuve cuentas conjuntas, y la animé a manejar nuestras finanzas juntos. La ironía me golpeaba como una bofetada en pleno microcentro porteño. Lo más sorprendente no fueron sus acusaciones, sino cómo mi familia las tragó sin masticar. Mi hermana Cecilia, siempre la justiciera, mis padres Francisco y María, y hasta mi hermano Diego, todos se pusieron de su lado. La familia unida jamás será vencida, dicen, excepto cuando tu exesposa es mejor manipuladora que Maquiavelo. Revisemos todo el circo que se montó. Acusación de Tatiana. Según la señora, yo era un maníaco controlador, por anotar en una libreta cuánto gastaba ella en sus terapias de compras compulsivas. Es decir, bolsos de diseño que costaban más que mi sueldo, joyería, perfumes, entre otros que ella juraba eran imprescindibles para su paz mental. Incluso alegó que en un arranque de ira, le escondí su peluca rosa favorita, la misma que usaba para sus citas de negocios. ¿Pruebas? Ninguna. Pero eso sí, el juez tomó notas como si estuviera escuchando el próximo guión de ¿Dónde está la peluca? Cecilia, mi querida hermana, llevó su papel de heroína al siguiente nivel. Testificó en mi contra en el juzgado de San Martín, inventando historias sobre mi supuesto comportamiento depredador. Si dar falso testimonio fuera un deporte olímpico, mi hermana habría ganado el oro. Acusación de Cecilia. Mi querida hermana juró que la traumé de por vida cuando a los 15 años le dije que su novio se parecía a una mezcla de alpaca y pez globo. Según ella, esto demostraba mi tendencia a destruir la autoestima ajena. Olvidó mencionar que semanas después, el susodicho novio la dejó de la peor manera, burlándose de cómo se veía en esa época. Además, nunca le dije eso, al menos no con esas palabras. Y para rematar la cereza del pastel, mi padre y su declaración. Acusación de Francisco. El patriarca de la familia declaró con lágrimas de cocodrilo que yo malgastaba el patrimonio familiar en vicios. ¿Los vicios? Café de especialidad y libros de segunda mano. El detalle cómico. Francisco olvidó que él financió el BMW de Tatiana con plata de la herencia de mi abuela. ¿Hipocresía? Para eso hay que tener clase. Y él sacó matrícula de honor. Entre el testimonio de Cecilia, los lagrimones de Tatiana y la teatralidad de mi padre, el juez me vio como el villano perfecto. Perdí casi todo. La custodia, el dinero, y solo me quedaron visitas supervisadas. Como si fuera un delincuente peligroso, yo que no mataría ni a una cucaracha en el departamento de Palermo. Los siguientes años fueron como un tango triste. Mis fines de semana con los niños eran breves momentos de alegría en un mar de soledad. Caterine y Julián crecían, y yo me perdía todo. Actos escolares, cumpleaños, hasta los primeros dientes caídos. Mientras tanto, Tatiana prosperaba como la víctima valiente en nuestra comunidad de Belgrano. Me convertí en el paria del barrio. En el supermercado, en la plaza, en todos lados recibía miradas de desprecio. Algunos valientes me confrontaban directamente. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu familia? Si supieran que la verdadera pregunta era cómo mi familia pudo hacerme esto a mí. Tatiana incluso comenzó un blog sobre supervivencia al abuso matrimonial. Se convirtió en una especie de gurú local de la superación personal. Mientras tanto, yo documentaba todo silenciosamente. Cada correo, cada interacción, cada registro bancario. Como dicen en el barrio, el que guarda siempre tiene. Y entonces apareció Patricio, el nuevo novio de Tatiana. ¿Quién diría que este personaje sería el que haría que todo el castillo de naipes se derrumbara? La vida tiene un sentido del humor bastante retorcido. ¿No es verdad? Tras el desbordamiento de acusaciones del juicio inicial y años de apelaciones, finalmente llegó un respiro.
El juez desestimó las denuncias más absurdas de Tatiana. Controlador compulsivo por llevar un registro de gastos compartidos, dijo el magistrado mientras hojeaba mi libreta manchada de café. No es motivo para restringir custodia. Claro, la peluca rosa nunca apareció en sus conjeturas, pero Tatiana ya había logrado su objetivo: convertirme en el villano del barrio de Belgrano. Mi hermana Cecilia, la alpaca dramática, se presentó en la corte con un vestido negro que gritaba «Soy víctima». Su nuevo testimonio fue una obra de teatro. Javier me humilló delante de mi novio. Me arruinó la adolescencia. El abogado de Tatiana omitió mencionar que Cecilia y yo compartimos un departamento en Palermo durante sus crisis post-rupturas, incluyendo el mes que pasó llorando por el mismo novio alpaca. Ironía porteña. Ahora me acusa de traumarla, pero en 2017 me pidió prestado el auto para perseguirlo. El golpe más duro vino de mis padres. Francisco en su nueva declaración aseguró: desde niño Javier mostraba tendencias egoístas. María, mi madre, asintió con lágrimas de jarra. Nadie recordó que ellos mismos me pidieron administrar sus ahorros cuando Tatiana dilapidó el dinero que les pedía en viajes a Punta del Este. ¿El premio a su hipocresía? Un almuerzo familiar en Las Cabras, pagado con mi tarjeta, días antes del juicio. Patricio, el novio de Tatiana, emergió como un aliado inesperado. Lo encontré merodeando el juzgado en una moto Vespa destartalada. No soporto que Tatiana use a los niños como fichas, confesó mientras tomábamos un café cortado en el Federal. Resulta que ella le exigió declarar en mi contra, a cambio de reanudar ciertas actividades extramatrimoniales. Patricio, el héroe accidental, entregó capturas de pantalla donde Tatiana admitía inventar las acusaciones, junto a un emotivo: eres un ingenuo, pero no te mereces esto. Los chicos Caterine y Julián empezaron a mostrar grietas. Katy dibujaba casas partidas en mitades en el colegio, mientras Julián se aferraba a mi vieja campera negra. La abuela dice que no te quiere ver, balbuceó Julián una noche mirándome con esos ojos profundos que heredó de Tatiana. Mentí diciendo que los adultos a veces se equivocan. ¿Cómo explicar que sus abuelos prefirieron a su mamá sobre su propio hijo? El abogado, un tipo con pinta de haber salido de Ocupas, me advirtió: esto no es una victoria, es un round. Tatiana va por la custodia total. Mientras revisábamos facturas para probar que yo financiaba el 80% de los gastos, sonó el celular. Un mensaje anónimo: deja de luchar o verás a tus hijos en TikTok contando su verdad. Adjuntaban una foto de Katy saliendo del colegio. Bienvenido a la guerra sucia en versión Recoleta. Las pruebas de Tatiana incluían hasta un informe psicológico de los niños, donde expresaban miedo a mi carácter frío. El detalle cómico: la psicóloga era prima del nuevo novio de Cecilia. ¿Coincidencia? En esta familia hasta el perro tiene agenda propia. En medio del caos, una llamada de Diego, mi hermano menor, me dio un atisbo de esperanza. Francisco quemó documentos en el quincho. Hay algo que no quieren que veas. Al día siguiente, mientras mi padre jugaba al golf, rescaté de la basura restos de un contrato. Tatiana había transferido propiedades a nombre de Cecilia en 2019. La opereta familiar tenía hasta guionistas profesionales. El juez programó una audiencia de mediación. Tatiana llegó con gafas oscuras y un llanto que sería la envidia de la mejor actriz de telenovelas. Propuso generar un ambiente sano. Yo vería a los niños solo 2 fines de mes, en un centro de visitas fiscalizado. Cuando mencioné las capturas de Patricio, su máscara se resquebrajó. Ese drogadicto no es prueba de nada. El magistrado, harto, suspendió la sesión. Puntaje parcial: Javier 1, telenovela 0. Al salir, Katy corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Mamá dice que te vas a ir. ¿Es cierto? Le juré que no mientras escondía la orden de restricción temporal que Tatiana había solicitado. Esa noche, en mi departamento de San Telmo, preparé milanesas con puré, su plato favorito, y les leí cuentos hasta que se durmieron. Tatiana podría quedarse con la casa, el auto, y hasta con mi dignidad pública, pero esta escena, este olor a libros y albahaca, sería mi aliciente final. La mediación fallida dejó claro que Tatiana no jugaba al póker. Iba por todo. Su nueva estrategia fue pintarme como un padre ausente emocionalmente, respaldada por un informe de la psicóloga confabulada con Cecilia. Según el documento, Caterine había dibujado un reloj sin manecillas y Julián un perro con expresión de abandono. Lo absurdo fue que semanas antes, Katy me había explicado que el reloj simbolizaba su deseo de parar el tiempo para que no me vaya.
¿Manipulación infantil? En esta familia hasta los garabatos tienen doble filo. Diego se convirtió en mi espía involuntario. Mientras Francisco y María organizaban un asado para la reconciliación familiar que no me incluía, Diego me envió fotos de Tatiana llegando en el BMW. Trajo una carpeta azul que escondió en el escritorio de papá, escribió. Al día siguiente, le pedí a Diego que invitara a mis padres a comer empanadas en el San Juanino, su debilidad, y aproveché para husmear. Entre facturas del club y recibos de joyería, encontré un contrato de cesión de derechos de una propiedad en Nordelta, a nombre de Cecilia, la misma que juró lealtad a Tatiana por ser su protección emocional. Al parecer en esta saga, la lealtad se cotiza en dólares. Los niños empezaron a filtrar información sin querer. Mamá dijo que el jueves vas a perder hasta los calzoncillos. Soltó Julián mientras jugábamos al fútbol en el Parque Las Heras. Katy, más astuta, me mostró un mensaje de Tatiana. Dile a papá que extraño su milanesa. Era una trampa obvia, pero la guardé como prueba de su teatro. ¿Cómo explicarles que su madre usaba el amor como munición? Patricio, ahora el nuevo ex, convertido en confidente, apareció con una USB. Tatiana me pidió que hackeara tu mail, dijo, encendiendo un cigarrillo. En vez de eso, guardé esto. Eran fotos de ella en Mar del Plata con un abogado, durante el mismo fin de semana que juró estar en retiro espiritual. El karma es irónico. El drogadicto le ganaba en ética a medio clan familiar. La custodia temporaria me permitía tener a los niños los fines de semana, pero Tatiana impuso condiciones. Nada de hablar del juicio, mostrarles películas violentas o comer gluten. Julián es celíaco, pero ella lo olvidaba cada cumpleaños. Cumplí al pie de la letra, aunque añadí toques personales. Les enseñé a identificar pájaros en Costanera Sur y les leí El Principito, capítulo del zorro incluido. Si esto era ser padre frío, que me condenen a perpetuidad. Cecilia lanzó su bomba en una nueva audiencia. Javier manipuló a Diego para robar documentos. Mi hermano menor, vestido como si fuera un recital de cumbia, se plantó firme. Yo solo dije que papá quema cosas cuando se emborracha, como el día que tiró el título de abogado de Javier. El juez arqueó una ceja. Mi padre rojo como un tomate. Por primera vez, el silencio de Francisco valió más que sus palabras. El abogado, ahora con traje decente gracias a mis pagos, presentó las fotos de Mar del Plata y la USB. Tatiana contraatacó con lágrimas y gritó. Es un montaje, tan convincente que hasta yo dudé. Hasta que el juez preguntó por el abogado en la foto. Resultó ser su asesor en un caso de evasión fiscal. La sala estalló en murmullos. Mi exesposa palideció como un fantasma de Recoleta. Esa noche en mi departamento, recibí una llamada de María. Tu padre está enfermo. Necesita que lo perdones. Le recordé su enfermedad del año pasado. Una gripe que coincidió con el vencimiento del alquiler de mi viejo estudio. La hipocresía familiar tenía más remakes que casados con hijos. Katy, en un acto de rebeldía preadolescente, escribió una carta al juez. Quiero vivir con papá porque acá me escucha y hace mejor el puré. No servía como prueba legal, pero la enmarqué. Julián, por su parte, comenzó a llamar primo a Patricio, quien para sorpresa de todos le regaló un peluche de un pez globo. Hasta los niños sabían que la verdadera familia se elige. El capítulo cerró con una victoria agridulce. El juez anuló el informe psicológico de Cecilia y amplió mis visitas. Tatiana, en un arranque de elegancia, me gritó: te vas a arrepentir, frente a los niños, que por primera vez no se inmutaron. Al salir, Julián susurró: mamá miente mucho. Asentí sabiendo que el camino seguía cuesta arriba, pero con menos barro. Nordelta huele a victoria y a nafta premium. La mudanza fue un upgrade cósmico. De mi viejo departamento en San Telmo a una casa con jardín donde los pájaros cantan en vez de los vecinos. Los niños corren descalzos sobre el césped, algo que Katy jamás hizo en Belgrano por miedo a que Tatiana gritara: te vas a manchar. Ahora hasta Julián se atreve a trepar árboles. ¿Ironía? La libertad les llegó con código postal de lujo. Tatiana, claro, no se rinde. Sus visitas supervisadas son un reality completo. Llega con tacones de aguja para juegos en el parque y regalos que los niños devuelven sin abrir. Mamá dice que tu casa es una trampa para aparentar, me confesó Katy mientras escondía un collar de perlas falsas en su mochila. ¿Trampa? Si hasta el perro que adoptamos come mejor que ella en sus días de gloria. El dinero recuperado no borra las cicatrices, pero paga terapia de calidad. Mi psicóloga, una mujer con pinta de Mona Lisa porteña,
me hizo una pregunta incómoda. ¿Y si la venganza fue solo el disfraz de tu miedo a perdonar? Le respondí con un silencio que valió sesión y media de análisis. ¿Perdonar? Hasta el café de especialidad sabe amargo cuando lo sirves con rencor. En el nuevo colegio de los niños, una comunidad inclusiva, donde hasta los directores hacen meditación, descubrí que Tatiana intentó inscribirlos por error. La directora, una fanática de las energías, me dijo: sentí vibraciones oscuras cuando esa mujer entró. Hasta los esotéricos se espantaron. Es mi mayor validación. Diego, mi hermano, reapareció como un fantasma en WhatsApp. Papá tuvo un infarto. Pide verte. Francisco, el hombre que vendió mi dignidad, ahora yace en el hospital italiano. Fui, pero solo hasta la cafetería. María, mi madre, me encontró tomando un café cortado. ¿Es tu sangre?, dijo. Sí. ¿Y también la que derramaron?, respondí. El rencor sabe mejor con azúcar. Patricio, el ex-héroe accidental, se mudó cerca. Ahora es mi vecino fitness que corre al amanecer con shorts ridículos. Por la noche trajo una botella de Malbec y una confesión. Tatiana me contactó. Ofrece 50% de lo que recuperaste si la ayudo a demandarte, por alienación parental. Grabamos su propuesta. Claro, hasta en Nordelta, el karma trabaja horas extras. Los niños tienen nuevos logros. Katy se unió al taller de teatro. Su primer monólogo. Papá es Batman, sin capa pero con agallas. Julián, el introvertido, armó un club de ajedrez. Su primer movimiento maestro: derrotar al hijo del abogado de Tatiana en un torneo escolar. Checkmate con sabor a milanesa. La demanda contra mis padres se cerró con un chasquido. Pagaron pero nunca reconocieron. Ahora viajan por Europa con lo que les quedó, subiendo fotos en Instagram con hashtags del tipo familia es todo. Bloqueados y a seguir tomando sol en la pileta. La única que no se rinde es Cecilia. Desde que perdió su título de maestra, se dedica a vender especias artesanales por Mercado Libre. Su último mensaje: necesito que firmes esto para que me devuelvan el departamento. Adjuntaba un PDF titulado Perdón entre hermanos. Casi lo uso de papel higiénico. Era más suave que su conciencia. El broche final: una cena con Patricio. Entre asados y anécdotas de Tatiana, el exnovio drogadicto soltó: ¿sabes que tu ex ahora está con un abogado que vende seguros? Hasta le puso un GPS al perro. Los niños, espiando desde las escaleras, rieron sin control. Esa noche, dormí con una sonrisa y un candado en la puerta. Nordelta ya no es un refugio, sino un hogar. Hasta el perro Tango ladra con acento de barrio privado. Los niños han dejado de contar los días entre visitas. Ahora marcan el calendario para excursiones al planetario o partidos de fútbol en el club. Caterine, con sus 13 años recién cumplidos, corrige a los profesores que aún preguntan por Tatiana. Mi mamá biológica vive en Instagram y en sus demandas fallidas. Ironía adolescente. Heredó mi sarcasmo, pero con filtro de TikTok. El juicio final fue menos suites y más trámite notarial. Tatiana llegó con un abogado nuevo, el del GPS en el perro, y una carpeta de pruebas irrebatibles. Desde selfies mías tomadas por un vecino hasta un informe de que mi café de especialidad era una adicción peligrosa. El juez, un tipo con bigote de Gardel, suspiró. Señora, esto es un tribunal, no un blog de chismes. La frase debería estar grabada en mi lápida. La sentencia llegó por correo. Custodia permanente para mí, pensión alimenticia para ella. Sí, exactamente eso. Y una orden de restricción que incluía acercarse a menos de 500 metros del colegio de los niños. Cuando se lo conté a Julián, preguntó: ¿eso significa que no vendrá a mi cumpleaños? Le dije que sí, y pidió pizza en vez de torta. Prioridades de un niño que aprendió a valorar la paz. Mis padres intentaron un reacercamiento vía Diego. Francisco, tras el infarto, hablaba con voz temblorosa: queremos ver a los niños. Los llevé al jardín botánico, neutral como Suiza. María lloró al ver a Julián, idéntico a mí a su edad. Francisco intentó un perdón entrecortado. Katy, en un acto de sabiduría precoz, le respondió: no es a nosotros a quien debe pedir perdón. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier abrazo. Tatiana, la reina del drama, encontró su final en un programa de reality. Víctima o villana. Se titulaba el programa, donde lloró contando cómo mi ex me arruinó la vida. El clip se volvió viral, pero no como ella esperaba. Patricio, convertido en influencer de memes, publicó una edición con subtítulos:
Traducción: a nadie le interesa ya. Hasta los trolls le hicieron fiesta. Cecilia, la hermana traidora, se hundió sola. Su emprendimiento de especias terminó en estafa. Vendía azafrán andino que era cúrcuma pintada. Cuando la demandaron, intentó chantajearme con fotos viejas. Le respondí con una factura de la terapia de Katy, etiquetada: gracias por inspirar este gasto. Bloquearla fue mi regalo de Navidad. Diego y Patricio, los aliados improbables, se volvieron mis hermanos del asado. El primero abrió un gimnasio donde Julián aprende boxeo. El segundo, una cafetería con wifi gratis que uso para trabajar. ¿Vergüenza? Ninguna. Hasta Batman necesitaba un Alfred. La última carta de Tatiana llegó en un sobre rosa. Te ofrezco una tregua por el bien de los niños. Adjuntaba un contrato donde renunciaba a la custodia, a cambio del 30% de la casa. La firmé con tinta invisible, o sea con jugo de limón, truco de Diego, y se la devolví. Que lo enmarque junto a sus pelucas. Hoy, mientras escribo esto en la terraza, Katy ensaya una obra sobre un héroe que luchó con papeles en vez de espadas, y Julián construye un robot que bloquea llamadas de números desconocidos. Yo, el antiguo villano, encontré la paz. No es un final de cuento, pero sí uno con olor a canela y libros abiertos. Diego, mi hermano, aparece cada tanto, con historias de viajes y fotos de mis padres en Lisboa. Francisco te extraña, dice. Le regalo un paquete de café de especialidad para que les lleve. El perdón no es obligatorio, pero la ironía, sí. Ahora disfruto de mi familia, algunos de sangre, otros de elección, porque no se define por el parentesco, sino por los actos, y por quien te guarda café para el invierno.